Hola, bienvenidos a este cuarto video del módulo 17. En esta ocasión veremos apenas un intro de la unidad 2 que se titula Biodiversidad y más específico el tema de herencia, eugenesia y raza humana. Para empezar, permítanme leerles esta pequeña nota de un diario británico que se titula Padres negros tuvieron un hijo blanco. Los médicos aseguran que se trata de una rara mutación genética, pero no es un caso de albinismo. El nacimiento ocurrió hace 11 semanas en la clínica de Leicester Royal Infirmary, en Reino Unido. El padre del bebé, Francis Tishbangu, admitió a los medios que su primera reacción fue de asombro y que lo primero que pensó fue: wow, ¿realmente es un hijo mío? La noticia la dio a conocer el diario británico Daily Mail. En su página de internet estaba muy aturdido para hablar y pude ver los rostros de los doctores mirándose unos a otros y pensando que el bebé podría no ser mío, dijo el papá de Daniel, el recién nacido. Entonces Arlette, la mamá del niño, y yo nos miramos y sonreímos. Ahí fue que supe que era mío. He estado con mi esposa por 3 años y jamás ha habido duda alguna de la infidelidad, pero al ver la piel blanca del bebé, estaba sorprendido como para afirmar lo último, indicó Tishbangu. Tishbangu, un estudiante de sociología de 28 años, agregó: la reacción inicial de las enfermeras debió ser que Arlette había tenido una aventura amorosa. Cuando me incliné para besar a mi esposa, tuve una oportunidad de mirar mejor sus rasgos y vi que se parecía mucho a mí y a Arlette. Tiene mi nariz y los labios de mi esposa. Todo lo que puedo decir es que Daniel es un milagro para nosotros. Y aunque la primera reacción fue de sorpresa por su piel blanca, me siento bendecido. Es hermoso, manifestó el padre. La mamá de 25 años dijo: la reacción en la sala de operaciones fue de silencio por la sorpresa, incluyéndome. Todo el mundo se preguntaba por qué había tenido un bebé blanco. Bueno, este caso puede parecer extraño o, como pensaron los médicos y el padre del bebé, ser producto de una infidelidad. Sin embargo, no fue así. Hay una explicación para que el niño naciera blanco y no negro como sus progenitores. Gregor Mendel, hoy conocido como el padre de la genética, y aunque la nota informativa se publicó 146 años después de que Mendel publicara los resultados de sus investigaciones, los genes nos siguen sorprendiendo. Aunque ha pasado más de un siglo del redescubrimiento de Mendel por Hugo de Vibres y William Bateson, muchos años de la teoría cromosómica, de la herencia de Theodore Boveri y Walter Sutton, de la comprobación de la teoría de Mendel por Ronald Almeri Fisher, del reforzamiento mendeliano de Thomas Hunt Morgan y del descubrimiento de la estructura de ADN por James Watson y Francis Crick, y que a principios de este siglo finalizó el proyecto Genoma Humano. Todavía el futuro en materia de la genética no deja de ser inquietante. Hoy se ha concebido el proyecto del prototeoma humano, el cual, aseguran los investigadores, nos depara más información y, ¿por qué no?, más sorpresas. Así que debemos estar atentos al futuro de la genómica, porque no es ingenuo afirmar que los genes son una caja de sorpresas. Habrá quien piense que puede ser una caja de Pandora para cada ser humano. El descubrimiento del ADN y su estructura ha sido uno de los resultados más importantes en los campos científicos, pero al estar involucrada en la vida, ha sido también muy polémico en muchos sectores, desde el económico hasta el religioso, sin descartar el social. El estudio de las leyes de la herencia nos permite comprender los mecanismos por los cuales algunas enfermedades y otros rasgos de los individuos se transmiten por generaciones. Gregor Johann Mendel descubrió los mecanismos de la herencia y se convirtió en el padre de la genética, porque sus experimentos
abrieron la puerta de esta importante rama de la biología. Los resultados de sus experimentos los dio a conocer en 1865 y postuló la que conocemos hoy en día como las leyes de Mendel. Para explicar la evolución biológica, debemos comprender las leyes de la herencia, por lo que referiremos los experimentos que realizó Mendel con chícharos y a partir de aquellos las leyes que propuso. A continuación, algunos conceptos claves que son de uso común en la genética. Bueno, el primero de ellos es alelos, que son formas alternativas de un mismo gen que ocupa las mismas posiciones en cromosomas homólogos. Ejemplo, en los chícharos, el color de la semilla puede tener dos opciones, amarillo o verde. El segundo concepto es codominancia, que es tipo de herencia no mendeliana en la que la expresión de un alelo no domina sobre el otro. En este caso, suelen aparecer tres fenotipos, los dos extremos y uno con una apariencia intermedia entre ambos, que corresponde al ejemplar heterocigoto. La codominancia y otros patrones de herencia constituyen excepciones a las leyes de Mendel, por lo que se dice que se trata de herencia no mendeliana. El tercer concepto que analizaremos es cromosoma, que es estructura celular formada por proteínas y ADN. El ADN es una molécula que porta la información genética como genes que se encuentran distribuidos de manera lineal a lo largo de la molécula. La especie humana tiene 23 cromosomas en cada célula reproductora, óvulo o espermatozoide, y 23 pares, o sea, 46 cromosomas en el resto de las células del cuerpo, llamadas células somáticas. A su vez, los cromosomas se clasifican en autosomas y cromosomas sexuales. El siguiente término es gameto, que es célula sexual haploide de los organismos pluricelulares originada por meiosis a partir de las células germinales, células diploides, y los gametos reciben nombres diferentes de acuerdo al sexo del portador, óvulo en el caso de las mujeres y espermatozoide en el caso de los hombres. El otro término es gen, que es una secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una macromolécula con función celular específica, normalmente proteínas. Y luego tenemos genotipo, que es información genética que posee un organismo en particular, es decir, conjunto de genes de un organismo. Y luego tenemos haploide, que es una célula u organismo que tiene en sus células un solo juego de cromosomas. En la especie humana, solamente los gametos, óvulo u espermatozoide, son haploides. La haploidía de una célula u organismo se simboliza la letra N en minúscula. Si el ser humano tiene 0,46 cromosomas, entonces sus gametos pueden ser haploides, tendrán 23N. Y luego tenemos el diploide, que es célula, un organismo que tiene en sus células un juego adicional de cromosomas y es por lo tanto 2N. El siguiente término es homocigoto, que es individuo que porta dos genes iguales, recesivos o dominantes, que determinan una característica y se dice que es homocigoto para ese rasgo. Y luego tenemos heterocigoto, que es individuo que porta dos genes distintos que determinan una misma característica. Uno puede ser recesivo y el otro dominante. Al individuo que lo porta se le denomina heterocigoto. Cuando hay codominancia, es posible determinar los genotipos heterocigoto. Sin embargo, en el caso del dominante, el genotipo heterocigoto se ve igual que el genotipo del homocigoto dominante.
Y luego tenemos el término de fenotipo, rasgos externos de un organismo debido a las interacciones del genotipo y el ambiente en la expresión del genotipo. Y luego tenemos mielosis. Meiosis se refiere a cuando las células se dividen por mitosis. Cada célula hija tiene la misma información genética, 2N. A diferencia de esas células, los gametos son el resultado de la meiosis, por lo que las células sexuales solo tienen la mitad de información genética. Por lo tanto, son haploides y únicamente producen gametos con un alelo por cada gen. Si se considera un caso simple en el que para un gen solo hay dos alelos, los gametos podrán tener el alelo A o el alelo A minúscula. Durante la meiosis ocurre una recombinación de información genética heredada del padre y la madre. Por lo tanto, el nuevo individuo hereda información genética única y nueva y no un cromosoma íntegro de cada uno de sus progenitores. La separación de los cromosomas paternos y maternos recombinados se realiza completamente al azar, lo cual contribuye al aumento de la diversidad genética. Esto es muy importante para la evolución por selección natural, porque esta fuerza evolutiva actúa sobre la variación genética. Bien, aquí voy a tener un poco para explicar un poco todas las galimatías que acabo de arrojar. Esto quiere decir que ustedes, bueno, si partimos de las leyes estas que está proponiendo Mendel, los padres tienen ciertos rasgos o cromosomas, y sus padre y madre tienen cromosomas. Entonces, cuando se juntaron para procrearlos de ustedes, cada uno aportó la mitad de los cromosomas que requiere un humano, o sea, cada uno de sus padres aportó 23 cromosomas para hacer los 46 que requiere un ser humano. Pero lo que dice aquí es que ustedes no son la suma de sus padres, simplemente son, al momento en que se recombinan los genes o los cromosomas de sus padres, se crea un cromosoma, o sea, se crea una combinación nueva. Pues. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no son la suma de sus padres, ustedes son la suma más un plus que les da esa individualidad. Y aquí es lo maravilloso de esto. Esa individualidad es única e irrepetible en la historia. De tal manera que ustedes, aun cuando nos parecemos en un 98%, según la ley del genoma humano, eh, ese 2% es lo que nos hace únicos en la vida. O sea, no va a volver a haber otra persona igual a nosotros, ni hubo otra persona igual a nosotros. Incluso los gemelos homocigotos, aquellos que son, que son igualitos, que se parecen, eh, cada uno copia del otro, no, ellos todavía comparten, o sea, todas se diferencian por ese 2%. Eso es lo maravilloso del ser humano, ¿no? Que aún cuando somos miles y millones a través de la historia, no se ha vuelto a repetir una sola combinación. Continuemos con los términos. El siguiente término es mitosis, proceso por el cual una célula se divide y da lugar a dos células hijas. Durante la mitosis, se reparten equitativamente un juego completo de cromosomas, de forma que ambas células hijas tienen la misma información en términos de cantidad de cromosomas, es decir, la misma ploidía, y también se, en calidad los mismos alelos entre sí y con respecto a la célula madre. El siguiente término es nucleótido, molécula orgánica formada por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Existen dos tipos de nucleótidos, de acuerdo con el tipo de pentosa que representen. Ribonucleótido, si representa ribosa, o desoxirribonucleótido, si representa desoxirribosa. La unión covalente de cada tipo de nucleótido da como resultado un tipo específico de ácido nucleico. En el caso del ADN, se trata de desoxirribonucleidos y en el caso del ARN, ribonucleótidos. Bien, esos fueron todos los términos que son de vital importancia o relevancia para la genética.
¿Por qué se los estoy dando? Porque probablemente vengan en el examen. Entonces, sí me trabé con algunos porque son unas palabras kilométricas, pero en el examen no lo van a tener que decir, lo van a tener que leer y muy probablemente poner donde corresponde. Entonces, por eso es de vital importancia que se los aprendan, por lo menos para que los identifiquen por una palabrita, ¿no? Por eso, porque van a venir en el examen, muy probablemente, no van a venir todos, pero ustedes no saben cuáles son los que van a venir. Entonces, sí les recomendaría yo que leyeran, que se clavaran en todo. No son muchos, pero bueno, sigamos con la lección. La genética mendeliana utiliza una simbología específica, misma que les ayuda a comprender los mecanismos asociados a la cruza de acuerdo al procedimiento de Mendel. Y obviamente tenemos los alelos, que son representados por la letra mayúscula A y minúscula A. A mayúscula y A minúscula, totalmente alelo. La letra mayúscula se usa para el alelo dominante y la letra minúscula para el alelo recesivo. Los alelos se escriben por pares, dos A mayúscula, A minúscula o dos A minúscula, porque se trata de individuos diploides y un alelo proviene de la madre y otra del padre. Estos símbolos denotan el genotipo del individuo. Al conocer su genotipo, es posible establecer el fenotipo. Los términos dominante y recesivo son relativos de acuerdo con el efecto que tiene la expresión de estos alelos en el fenotipo. Si la expresión de un alelo se observa en cualquier resultado de una cruza, se dice que es dominante. En cambio, el que se observa en menor frecuencia se considera recesivo, no pasivo, recesivo. Si un alelo es recesivo, no significa que sea defectuoso, sino que simplemente su expresión pasa desapercibida ante la expresión del alelo dominante. Mendel no habla de mutantes ni de mutaciones. Bien, ahora vamos a ver el cuadro de Punnett, y aquí se los voy a mostrar. Aquí vemos los aldeos de los que hablaba Mendel. Punnett los rescata. Reginald Crandall Punnett, un importante genetista británico que creó el cuadro que lleva su nombre, que es este, que es una herramienta genética empleada para predecir las proporciones de los genotipos y los fenotipos. La tabla es un cuadro de doble entrada que representa la forma en que se realizan las combinaciones aleatorias de los alelos parentales en su descendencia y permite determinar la probabilidad de que se tenga o no un genotipo. Y bien, aquí podemos verlo. Aquí están los alelos de los que hablaba Mendel. Entonces, si A mayúscula se mezcla con A mayúscula, se obtiene la doble A mayúscula. Pero si se combina A mayúscula con A minúscula, se obtiene A mayúscula, A minúscula. Si mezclamos, aquí es lo asociado, ¿no? Entonces, si mezclamos A mayúscula con A minúscula, tenemos dos A minúsculas son dos A minúsculas. Ahí está. Este es el cuadro de Punnett. Punnett rescató la simbología de Mendel y pues la usó en su cuadro. Y luego tenemos la primera ley de Mendel. Dice aquí, en sus experimentos, Mendel utilizó chícharos y esto tiene la ventaja de ser fáciles de conseguir. Produce muchos descendientes y hay variedades diferentes. Es decir, tiene variabilidad genética. Se puede autopolinizar y hasta cierto punto es posible realizar entrecruzamientos entre las diferentes variedades. Además, gracias a estas características, se pueden obtener líneas puras o homocigotas, las cuales consisten en grupos de organismos en los que se mantiene un carácter estable a lo largo de varias generaciones. Ella sugiere que tiene un mismo alelo y va pasando de generación en generación. Bien, aquí les voy a mostrar este cuadro. Mendel eligió
7 características distintas. Pues no se ve muy bien ahí, ¿no? Pero aquí está. Las características eran la forma de la semilla, el color de la semilla, la posición de la flor, el color de la flor, la forma de la vaina, el color de la vaina y por último el tamaño del tallo. Bueno, lo voy a mostrar rápido. ¿Sí lo pueden ver? Espero que sí, porque no lo voy a mostrar. Bueno, vamos a dejar de lado esto. Dice, eligió 7 características distintas, como pueden ver en la tabla que les acabo de mostrar, y en cada experimento estudió uno de ellos a la vez. En un momento estudió la talla de las plantas, o sea, el tamaño de las plantitas. Un grupo de plantas era alta y otras enanas. Mendel cruzó selectivamente individuos en una línea pura de plantas altas con individuos de otra línea pura de plantas enanas. Recolectó las semillas y las puso a germinar. Cuando las plantas que resultaron de dicha cruza crecieron, midió la talla de las plantas maduras y registró cuántas se parecían a uno de los progenitores y cuántas al otro. Sorpresivamente, pues no se lo esperaba, encontró que no había plantas de tamaño intermedio, sino que todas tenían la misma talla que uno de los progenitores. Durante la formación del gameto, los caracteres se separan y se agregan al azar, de tal modo que cada gameto recibe uno u otro con la misma probabilidad. Este patrón se conoce como la primera ley de Mendel. En el caso de los animales, el espermatozoide es un gameto y el óvulo es otro, que al unirse forman una célula llamada huevo o cigoto. Bueno, aquí muchachos, el escrito que yo revisé para poder dar esta lección venía muy detalladito del experimento que realizaba Mendel, pero obviamente por las tecnologías que poseemos, porque yo poseo en este momento para poderles dar esta lección, no me permite mostrárselas. Yo los invito a que usen Google para buscar los experimentos que hizo Mendel con los chícharos. Es muy interesante, o sea, realmente es bien interesante cómo este hombre, por allá en 1800 y cachetada, que les digo bien que él nació, él nació o vivió en 1822 a 1884, o sea, no hace más de 200 años, vivió este hombre, eh, y él no era un científico, se le consideró científico después de lo que hizo, pero realmente él era un monje con mucho tiempo libre y gran capacidad de observación. Entonces, en los experimentos que él hizo, dieron grandes saltos en cuanto a la biología. Entonces, sí es bastante interesante todo lo que él hizo con unos simples chícharos. O sea, todo el tiempo que tenía, aparte de sus funciones como monje, ¿no? Que tenía que rezar y hacer todo lo que se le pedía porque tenía que una orden, en su tiempo libre hacía esto y ayudó bastante a que se completaran hoy en día muchas teorías y muchos experimentos y muchas leyes en cuanto a genética. La otra persona que aportó bastante a la genética, tristemente, fue Hitler por sus experimentos inhumanos, pero sí dio grandes avances en genética. Pero eso no sé si lo vayamos a ver más adelante, pero lo doy como dato histórico. Pero bueno, si tienen chance, yo los invito a que se den una vuelta por internet y busquen detallado los experimentos que hizo Mendel con los chícharos. Es muy interesante y les va a ayudar un poco más a entender los exámenes que salgan de esta unidad y de esta. La segunda ley de Mendel o principio de la distribución independiente. Mendel realizó otro experimento en el que seleccionó dos caracteres diferentes, color y forma de la semilla. Es una cruza híbrida. Ambos eran homocigotos para cada una de las características, por lo que tenían el genotipo que se muestra en la figura que van a estar ahí, donde R representa la forma de semilla y Y el color. Es importante precisar que aunque en general se considera que son tres las leyes de Mendel, la de uniformidad, que sería la primera,
En estricto, no es una ley porque es un error muy extendido suponer que la uniformidad de los híbridos que observó Mendel en sus experimentos es una ley de transmisión. Sin embargo, la dominancia nada tiene que ver con la transmisión, sino con la expresión del genotipo. Compartimos este criterio, pero se han notado solo dos leyes. La segunda ley también los convino a que la busquen ustedes en Internet. Como les digo, por cuestiones de tiempo y de tecnología, ahorita, pues no se las puedo mostrar. Necesitaríamos tener otro tipo de grabación. Pero bueno, yo los convino a que lo busquen en Internet, esta segunda ley de Mendel. Tanto la fibrosis quística como la enfermedad de Tay-Sachs son de origen genético. Las dos enfermedades son el resultado de mutaciones que sufren los genes que regulan para parte de la fisiología de los organismos que aportan. Estas mutaciones son recesivas y, aunque los individuos sean saludables, portan el alelo que genera la enfermedad. Solo los homocigotos recesivos que la expresa mueren antes de alcanzar la edad adulta. Estos individuos heteromozigotos son considerados portadores porque tienen un genotipo, el alelo mutante. Si en un matrimonio de personas sanas uno de los integrantes es portador de la mutación, entonces la probabilidad con que uno de sus descendientes herede dicho alelo mutante es del 50%. Ello no quiere decir que necesariamente presente la enfermedad, es que tiene el gen portador de la misma, lo que es muy diferente. Aquí es el caso muy parecido a lo que es el cáncer. El cáncer, bueno, no es tanto genética, aplica un poco a la genética, ¿no? A partir de ahí. El cáncer, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una malformación de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente una célula de nuestro cuerpo, de cualquier parte de nuestro cuerpo, crece en forma desmedida. Lo que la causa puede ser muchas cosas, puede ser radiación, puede ser un golpe, puede ser incluso tomar agua. El agua nos puede causar cáncer, curiosamente. Pero bueno, ingerir algún tipo de alimento, ¿no? Pero la radiación es lo más común. Lo que hace es que nuestras células crecen de una manera desmedida y eso hace que duela, primeramente, y que se extienda por todo el cuerpo y nos termine matando. ¿Por qué? Porque la célula demanda demasiadas proteínas que nos va a robar de nuestro cuerpo y nos va a terminar asesinando. Todo el mundo tiene células, todo el mundo está predispuesto a que le dé cáncer. El que tu papá, tu mamá o algún familiar tuyo haya padecido cáncer muestra una predisposición genética a que sí lo desarrolles. No quiere decir que te va a dar cáncer de, ya así de forma obligatoria. No, simplemente tienes una probabilidad mayor que otros de desarrollar cáncer. Aunque dado alimentación que estamos teniendo hoy en día los humanos, pues es más fácil que desarrollemos cáncer, porque nuestra comida está muy hormonada por los productos transgénicos y toda esta serie de alimentos que están ultra, ultra vitaminados, o sea, unos tomates grandotes, pollos muy grandes, que sí que le están alterando genéticamente, se les mete mucha hormona para que desarrollen ese crecimiento. Si nos fuéramos o sea, si nos estamos comiendo eso, pues estamos metiendo todos esos hormonas en nuestro cuerpo. Por ello es que de repente se viene mucho cáncer. Lo otro, pues, es el uso de mucha radiación. Los errores o accidentes que ha habido a lo largo de la historia desde 1985 para acá, en Chernobyl primeramente, que todavía no terminamos de pagar la factura de Chernobyl, eso hace que venga mucho cáncer. Luego lo de Fukushima, y luego otra serie de derrame de la presa del río Sonora, allá en Cananea, todo eso va posibilitando que en algún momento desarrollemos cáncer. Pero bueno, el cáncer no es el tema central de este video. Ahora, vamos a ver a lo que realmente nos interesa, lo concerniente a la actividad de este video. Y dicha actividad es curiosamente muy parecida a las otras tres. Les van a presentar una serie
de términos, bueno, va a ser el significado de cada término y ustedes van a tener que decidir a qué concepto pertenece. Por ello, pues yo voy a pedir que presten especial atención a los términos a los conceptos que les dije en el video y a otros más que mencioné, así como de pasadito o parte de la lección, para que puedan responder correctamente. Las recomendaciones son las mismas. Respondan todo, no dejen sin contestar nada, tómense el tiempo que necesiten para hacerlo y no me queda más que desearles mucha suerte y adelante.